¿cuándo empezaste a sentir que esto estaba en ti? ¿Cuándo descubriste que esto existía? Pues no sé, a ver... Pero hay gente que se cree que todo el mundo aquí que está ahí contando algo nace así, tiene un don y los demás somos todos... No. En realidad, ¿cuándo tú dejas de ser una persona aparentemente normal para decidir empezar a ser tú? O a buscarte a ti misma, y cuando empiezas a descubrir que hay cosas que se despiertan. Para mí el crack más fuerte fue a raíz de una separación. Yo antes era peluquera, entonces llevaba... Atención, era peluquera. Era peluquera. O sea, cuidado, ¿no? Ahí empezó mi formación. Claro, no era una persona que ha estado ya metida en meditación y en cosas y tuvo un maestro y entonces ella... No, era peluquera. Y puede ser pastelero y panadero, da lo mismo. Aquí el despertar está para todo el mundo, ¿no? Exacto, era peluquera y además vivía en un pueblo de 7.500 habitantes, donde creo que muchos sabemos lo que es vivir en un pueblo, ¿no? Y eso es una carga muy fuerte, y de una familia muy conservadora, muy tradicional, y muy esto es así, punto, y no hay otra opción, ¿no? Entonces, a raíz de una separación, a raíz de separarme de mi pareja, y después de 15 años de estar trabajando frente a un espejo, creo que tuve una iluminación. De repente me miro en el espejo y me di cuenta de que después de 15 años de estar frente a un espejo yo no me podía reconocer a mí misma. Bueno, ¿y cuál es el maestro? ¿Y cuál es mi raíz? ¿No? Es como había un gran vacío en eso, ¿no? Y en México eso es muy vivido en el sentido de que los chamanes vienen de otros chamanes o de un abuelo, es decir, vienen del linaje, como se dice, ¿no? Entonces yo no venía de ningún linaje, ¿no? Y sí pude descubrir que mi abuelo, el padre de mi madre, tenía un don que siempre negó, siempre escondió, siempre ocultó, que si yo ahora, alguien de mi familia me ve, dirá, ¿qué está diciendo, no? Hemos ido generando cargas de todos tipos, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo en una energía de oscuridad muy densa, ¿no? Entonces, mucha confusión, ¿no? Entonces, las fuentes de conexión con esa sabiduría se cortaron, ¿no? Entonces, yo siento que ahora se están reconectando, ¿no? Como todo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una sanación, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos reconectando esos canales energéticos que se quebraron, ¿no? O que están apretados por alguna cosa, ¿no? En el momento en que la energía vuelve a fluir, el ser vuelve a fluir, ¿no? Y también siento que estamos en un momento muy bueno, porque si, como te decía yo antes, pues tuve que he estado 15 años de mi vida sin parar, trabajándome, ahora todo eso se puede hacer de forma muchísimo más rápida. Yo creo que las terapias tan largas ya pasaron a otra cosa, ya caducaron, y lo siento mucho si alguien se molesta, pero así lo creo, ¿no? Es decir, no creo que una terapia o un proceso tenga que ser de tantos años, de estar ahí, y venga, y venga, y venga, y venga, y ego, y más ego, y más ego. Evidentemente sí, pero que estamos en una era o estamos entrando en un momento en que la energía es tan fuerte que se nos está brindando todo para que lo podamos hacer en un segundo. Ya. ¿Tú quieres? Sí, ok, ya, salto. Sí. Y se da. Hola, soy Víctor Brosa, bienvenidos a Proyecto Sinéidesis. Como ya sabrán muchos de ustedes, este es un proyecto nacido desde mi corazón con la idea de entrevistar a seres que han tenido uno o varios despertares en su vida y debido a eso han escarbado en sus profundidades y han encontrado su propia luz, han empezado a brillar y ahora pues promueven conciencia o ayudan a otros a pues brillar por sí mismos. La idea no es enseñar nada a nadie, la idea es compartir procesos de despertar y experiencias de gentes muy diversas para que podamos vernos reflejados y encontremos puertas donde desde nuestro atasco solo estamos sintiendo que hay un muro, un enorme. Si sirve a alguien de algo, si alguien puede pues encontrar alguna clave o puede sentir que su caso es parecido o similar al del entrevistado, pues habré logrado gran parte de lo que pretendo con estas entrevistas, con estas charlas, que es pues recordarnos los unos a los otros que somos
seres inmensos, de un poder ilimitado y de una capacidad de amar increíble. Espero que la disfruten. Gracias. Buenas tardes, estamos en Proyecto Sinaidesis. Estamos aquí con María Arenas. Hola, ¿qué tal, Mari? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en un lugar muy agradable. Hay muchas brujas por aquí viéndonos, no estamos solos. Hay 4 brujitas por aquí observando Y algunos seres más. y algunos seres más, exacto. Algunos seres más. Y vamos a entrevistar a Mari. Sabéis que el Proyecto Sinaidesis es un proyecto que intenta entrevistar gente que ha tenido, o sea, que se dedica a algo en la vida que tiene que ver con la conciencia o con, bueno, que ha encontrado un camino, su camino, después de un despertar o algunos despertares, y entonces la idea sería pues transmitir esas experiencias a los demás para que quien lo esté viendo, si se identifica, pues pueda tomar como referencia eso que estamos compartiendo y tal vez le pueda servir para algo a él, desde mucha humildad y mucho cariño. Entonces me ha parecido muy importante que Mari estuviera aquí, porque es una persona, una mujer, más que persona, una mujer de poder, que está en México, desarrollando una labor muy interesante y, bueno, ya os contará ella misma, pero yo creo que su historia vale la pena como para estar en el Proyecto Sinaidesis. Y, en fin, yo preferiría que tú dijeras exactamente qué haces, a qué te dedicas en México. ¿Qué me dedico? Si ahora parece que pasa un camión, es típico, esto es Proyecto Sinaidesis, o sea, es así. En vivo y en Pasa directo. un camión, ahora se oye ya. Sí. Era un ángel, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué haces exactamente en México? O sea, ¿qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que estás intentando construir en tu vida? Bueno, es difícil para mí responderte esta pregunta, muy Sí, lo difícil, sé. ¿no? Pero hace poquitos días alguien me preguntó, me hizo una ficha a qué me dedicaba y yo primero puse terapeuta y luego, entre comillas, puse incitadora de conciencias, ¿no? Ujú. Como que tiene que ver con todo eso, ¿no? Con acompañar a que otros despierten, Ujú. sobre todo que despierten y puedan conectarse con su propio ser. Pero tú me contabas, bueno, ya sabéis que no es una entrevista así normal y corriente, esto es una charla, aunque parezca una entrevista al principio, luego nos iremos soltando, pero se trata más que nada de que charlemos sobre lo que nos salga. Y bueno, yo sé que tú haces muchas cosas, o sea, yo sé que bueno, si ayudas a la gente de esa manera o incitas a las conciencias, pero ¿cómo provocas todo eso? Porque tú me hablabas hace un rato de que habías estado viendo unos duendes un día, que si otro día, o sea, me has contado una serie de experiencias, nos has contado, y yo creo que a mucha gente diría, joder, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿De qué estamos hablando? También, Bueno. o sea, tienes un punto muy chamán allí y estás conviviendo en la naturaleza y en un estado muy, o sea, eres muy artista, por ejemplo, también eres una persona, un ser de luz, porque yo soy persona, un ser de luz muy, muy consciente y trabajas desde la confrontación, por ejemplo. Hay una cosa que trabajas mucho, que son las constelaciones, que quizá aquí nadie sabe qué son, podríamos también hablar de ello. Es un poco que si nos puedes contar más o menos cómo haces eso, o sea, cómo te conectas con la gente y la ayudas, o la confrontas, o cómo le provocas, le quieres esa chispa de espabila. Okay. Tengo que irme un poco para atrás, pues. Genial, claro. Bueno, a ver, yo creo que todo empezó después de que yo presentara mi tesis, Ajá. que para mí era algo que creía que no podía hacer y que me llevó mi tiempo. Y el encuadre o el camino que yo tomé para hacer mi tesis despertó toda una parte con la pintura, con los mandalas, que ya desde muy niña lo llevo y que no había elaborado, porque en aquella época pues no me podía ganar la vida con eso, por lo tanto no podía dedicarme a eso, ¿no? Y cuando terminé mi tesis, que yo misma por mí misma percibí que había sido capaz de hacer un bonito trabajo y que además tuvo una bonita acogida, hubo un momento en que yo sentí que había conseguido todos los objetivos que me había ido marcando, ¿no? A nivel de proceso personal, a nivel de formación, de varias formaciones. Y lo que me sorprendió era sentir que en mi corazón no había alegría. Estaba metida en toda una estructura
que en realidad yo creía que me estaba permitiendo tener cierta libertad y de lo que me di cuenta es que estaba como muy atada, ¿no? ¿Hablas de la sociedad en sí o...? De mis propias ataduras, ¿no? De lo que significa vivir en Barcelona, rentar un piso, montar un piso, los compromisos con el trabajo, con los pacientes, es decir, una vida normal y corriente, exacto, pero ya centrada a la ayuda de la gente o a la terapia. No estamos hablando de... No, yo ya estaba trabajando solo como terapeuta y estaba trabajando desde hacía 9 años en un centro terapéutico y prácticamente lo que hacía allí, ahí todavía no había empezado a trabajar con constelaciones. Todo que es un trabajo que siempre me llamó la atención, que siempre me gustó muchísimo más que por la forma, por la energía que yo sentía que se movía. A mí Hellinger me inspiró muchísimo, ¿no? A poder comprender que una cosa es el encuadre que le podemos dar a una situación, o ver el sistema familiar desde un ángulo, o abrirte un poco más y dejar que otro tipo de energías que maneja el alma familiar se muevan por sí mismas y reparen por sí mismas, ¿no? Pero a la vez era un trabajo que me daba muchísimo miedo porque me infundía muchísimo respeto. Yo sentía que era un trabajo en el que no podía entrarle así, no más, ¿no? Como he hecho en otras cosas, ¿no? En las que me he sentido como muy atrevida, ¿no? En esto sentía que no era un asunto de atrevimiento, sino que era un asunto de respeto, que yo necesitaba acomodar algunas cosas antes de ponerme ahí. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en este centro. ¿Te podría cortar un segundito? Sí. Es que creo que si están escuchando, como estarán viendo este vídeo, yo creo que tendríamos que explicar qué son las constelaciones, porque mucha gente ha pensado de qué está hablando. Una constelación, la palabra lo dice, es una constelación que está formada por un sistema, en este caso es un sistema familiar. No solo de lo que son tus papás, tus hermanos, 6 hermanos, de los abuelos, sino más amplio, en el sentido, yo lo veo como en el sentido de los lazos energéticos, de los cordones energéticos que se van dando dentro de toda tu rama familiar. Ocurre que si hay alguno de estos lazos o de estos cordones energéticos que está distorsionado por alguna causa, que puede ser un aborto, que puede ser una muerte violenta, que puede ser alguien que está exiliado, que puede ser que tú de entrada te das cuenta que estás repitiendo una serie de patrones. Porque la constelación no es tanto que tú vas a hacer una constelación para romper un patrón, que sí se puede dar, sino que tú en un momento dado de tu proceso, de tu camino, descubres que hay un patrón repetitivo y intuyes que hay algo más que genera que eso se dé. Es decir, para que lo entienda la gente, de repente me doy cuenta que todas mis parejas son agresores. Exacto. O que todos los amigos íntimos que tengo tienen un problema en algún punto que se repite. O algo así, ¿no? O que de repente, como es que yo no consigo establecer una pareja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hacer constelaciones tiene una técnica, y yo no te voy a hablar mucho de la técnica. Yo creo que mi rebeldía me ha llevado en parte como así a entrarle desde una técnica, porque a mí me ayuda a tener un encuadre, pero después como soltar la técnica y como fluir con esa energía, ¿no? Desde las constelaciones yo lo que he vivido es como que de repente me llega una información, soy un canal, y en base a esa información es cuando yo le pido a la persona o le hago preguntas muy concretas y en base a eso voy acomodando. Por ejemplo, si intuyo o me llega una información de que hay un aborto y ese bebé no está acomodado, pues de repente, sin yo decirle a la persona, puedo acomodarlo y ahí empiezas a ver que el sistema como que se acomoda, que se relaja, que empieza a fluir, ¿no? Y esos movimientos se van haciendo hasta que sientes que la constelación, ese sistema familiar que está constelando, se siente en paz, en el lugar que ocupa. En realidad viene a ser como que si tú eres la persona que estás constelando, puedas colocarte en el que es tu lugar, que es lo que hacemos con todo lo que hablamos de repetir patrones. En realidad lo que nos sucede es que estamos constantemente fuera de nuestro lugar. O sea que estás provocando que se recree un teatro que para el subconsciente es real. No sería teatro, ¿no? Porque es más real que un teatro, ¿no? Es decir, que se desarrolle, es decir, tú estás en la sala
la persona que tiene que constelar, por ejemplo, que tiene un problema con su madre, que escoja los personajes de su familia, que son personajes que escoge de entre gente que está ahí, que ha aceptado participar, que igual no se parecen en nada, pero en ese momento, cuando empiezan a tomar el rol, pasa algo especial que hace que cada uno tome gestos, pasen cosas que sí recuerdan a la persona que está constelando lo que está pasando, se da, ¿no? Sí, hay algo energético que ocurre, ¿no? Es como cuando tú entras a representar, Sí. yo la única pauta que doy es que la persona respire y suelte todo, y simplemente se deje mover por lo que venga y se deje tomar por el alma de la persona que está representando, ¿no? Entonces, una vez eso se da, es que es exacto. La persona que está constelando ve a su mamá o ve a su papá, o de repente, hay por no decir, en un momento dado, tú vas a sentir internamente como algo que pesa, ¿clac? Y que tú sabes que eso tiene que ver contigo, aunque tu mente no lo comprenda. Entonces ahí ya se ha dado la reparación. Porque quizás tu asunto es, quiero reparar con mi mamá porque mi mamá no me mira. Y en una constelación vemos que resulta que la mamá de tu mamá no la miró. Y no sé, me lo invento, y que el papá abusó. Entonces, yo lo que voy es a reparar eso. Y usas mucho tu intuición también, exacto, ¿no? mucho La intuición. el canal. O el canal. El canal, ¿no? Porque hay una como... cosa en eso. Tú no es que estés aplicando unas normas de libro, sino que te conectas, te dejas llevar y sientes como normalmente se hacen las cosas cuando hay estados creativos. Por eso digo que eres artista, no solo porque pintes, que además pinta también y hace murales. Entonces, mi pregunta también es, ¿cuándo empezaste a sentir que esto estaba en ti? ¿Cuándo descubriste que esto existía? Pues no sé, a ver... Pero hay gente que se cree que todo el mundo aquí que está ahí contando algo nace así, tiene un don y los demás somos todos... No, en realidad, ¿cuándo tú dejas de ser una persona aparentemente normal para decidir empezar a ser tú? O a buscarte a ti misma, y cuando empiezas a descubrir que hay cosas que se despiertan. A ver, yo hace un año viví una situación a raíz de una enfermedad, me operaron de la vesícula, y yo antes de decidir que sí me operaba, quise experimentar el límite, por decirlo, o el no límite, que quise experimentar con mi cuerpo, porque me di cuenta de que mi cuerpo me estaba mostrando con mucha claridad cómo yo había llegado hasta ese punto. Y para mí era importante, antes de llegar a esa operación, poder ver qué es lo que me había puesto en esa situación. Entonces me hizo un regalo impresionante porque me lo mostró todo a nivel de energía, de conexiones energéticas, de movimientos energéticos. Y siento que pude sentir el momento exacto en que yo dije, ahora sí, he de ir a operarme, ¿no? O me muero. Entonces como que tuve esa experiencia y a partir del después de eso tuve un regalo muy hermoso, que es que pude vivir retirada del mundo en medio de la naturaleza en Chiapas, que todo allí es mucho más salvaje. Bueno, nos contabas experiencias con las arañas. Exacto. Mucho más salvaje, que allí es como... Para mí la frase de lo aprendido ahí es, o aprendes a vivir o te mueres. Supongo que esa es la clave de, ya no sigo más enseñanzas, que yo creo que es la era de Acuario en el fondo. Es recapitular, es tomar toda la información que uno tiene y decir, ahora yo expreso desde donde yo siento. Y somos maestros todos de hacer lo que sintamos, no hace falta andar con un libro con el tembleque de a ver si lo estoy haciendo correcto o no. Exacto, y a ver, a mí, yo al menos en mi etapa de búsqueda personal, de crecimiento, de formación, gracias infinitas a todos los maestros con los que he ido teniendo contacto, que me han ayudado muchísimo, he aprendido muchísimo y yo siempre he dicho que he tenido mucha suerte, ¿no? Incluso momentos de privilegio de poder estar con alguno de ellos, ¿no? Hasta que llegó un momento en que dije, ya no más, basta, yo ahora quiero ver qué pasa conmigo, quiero ver qué es lo que surge de mí y quiero darme el permiso de hacerlo a mi manera. Y si no sale, pues no sale, ¿no? Yo digo que supongo que hay un despertar muy claro, que es cuando una persona normal se plantea que su vida no tiene sentido y cambia algo por un motor o un motivo. Siempre hay un motivo que puede activar eso. Y luego la segunda es cuando a ti te agarra, igual hay otras, pero una muy clara es cuando a ti te agarra por irte a México, vivir casi en medio de la selva o no sé dónde, pero quiero decir, en unas, pues, con arañas, experiencias muy fuertes con la vida
Y ahí yo creo que hay otra Mari, yo creo que supongo que ahí te conviertes más en... Me hablabas de un chamán que se llama Don Lauro, por ejemplo. O sea, has tenido contacto con cosas que te han definido más como una mujer de poder. Es que también lo que pasaba con Bianca Atwell en otra entrevista, cada vez empiezan a salir más a la palestra mujeres de poder. Que sois ejemplos, está lleno. Que son mujeres que están hartas de masculinizarse para luchar por un sitio con el hombre, están hartas también de ser la mujer objeto como era antes la mujer, por eso se creó el feminismo, y deciden ser la mujer de verdad, la que tendría que haber sido siempre, la diosa, que es esa mujer con el poder de mujer, que acepta su lado masculino, pero que es mujer, y que no tiene nada que ver con ser un ser débil o un ser sumiso. He de decir que Mari, que donde la ves tan relajada, tan pausada, tan entre temblorosa y segura al mismo tiempo, esa no tiene nada que ver. Ahora está una cámara delante, se está acostumbrando. Cuando me conocí el primer día me desmontó absolutamente mi personaje de Víctor Brossa. Fue una alegría para mí, aunque me dio mucha rabia en un momento. ¿No es mucha consciente? No, estuvo muy bien. Sí, porque digamos que tú generas, como tanta gente que estoy conociendo ahora, porque por algo es, que traigo gente así, generas una... Yo digo que las confrontaciones o el encontrar puntos, digamos, son puntos ciegos de uno mismo. Si no hay primero un trabajo muy fuerte o una humildad muy grande, es difícil que uno los acepte. Porque uno se cree muy trabajado ya y ya se pone en el rol de que él ya tiene todo hecho y que hay una falsa humildad siempre, que vale, pero en el fondo no quieres que te toquen mucho. Entonces tú llegaste y tocaste 4 puntos, que yo creo que ese es el instinto, es lo que has desarrollado tú al margen de lo que has aprendido. Yo creo que hemos ido generando cargas de todos tipos, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo en una energía de oscuridad muy densa, ¿no? Entonces, mucha confusión, ¿no? Entonces, las fuentes de conexión con esa sabiduría se cortaron, ¿no? Entonces, yo siento que ahora se están reconectando, ¿no? Como todo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una sanación, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos reconectando esos canales energéticos que se quebraron, ¿no? O que están apretados por alguna cosa, ¿no? En el momento en que la energía vuelve a fluir, el ser vuelve a fluir, ¿no? Y también siento que estamos en un momento muy bueno, porque si, como te decía yo antes, pues tuve que he estado 15 años de mi vida sin parar, trabajándome, ahora todo eso se puede hacer de forma muchísimo más rápida. Yo creo que las terapias tan largas ya pasaron a otra cosa, ya caducaron, y lo siento mucho si alguien se molesta, pero así lo creo, ¿no? No creo que una terapia o un proceso tenga que ser de tantos años, de estar ahí, y venga, y venga, y venga, y venga, y ego, y más ego, y más ego. Evidentemente sí, pero que estamos en una era o estamos entrando en un momento en que la energía es tan fuerte que se nos está brindando todo para que lo podamos hacer En un segundo. ya. ¿Tú quieres? Sí, ok, ya, salto. Sí, sí. Y se da. Entonces yo de ahí soy rígida, un poco rígida, ¿no? Y esto lo veo todos los días en mi trabajo, que ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, cuando yo estoy frente a otra persona, o frente a un ser, observo, pregunto si quiere trabajar ya, y si no, que no pierda ni el tiempo, ni el dinero, ni yo tampoco quiero perder mi tiempo, porque además me agoto, me enfermo, y ese espacio queda libre para otra persona que sí quiera dar ese salto, ¿no? Entonces, de repente yo empecé a hacer mucho esto, ¿no? ¿Sí? Venga, ya. ¿No? No pasa nada, nada se pierde, pero deja el espacio para otra persona, ¿no? Para otro ser, que realmente... Para mí el crack más fuerte fue a raíz de una separación. Yo antes era peluquera, entonces llevaba... Atención, era peluquera. Era peluquera. O sea, cuidado, no. Ahí empezó mi formación. Claro, no era una persona que No. ha estado ya metida en meditación y en cosas y tuvo un maestro y entonces ella... No, era peluquera. Y puede ser pastelero y panadero, da lo mismo. Aquí el despertar está para todo el mundo, ¿no? Exacto, era peluquera y además vivía en un pueblo de 7.500 habitantes, donde yo creo que muchos sabemos lo que es vivir en un pueblo, ¿no? Y eso es una carga muy fuerte, y de una familia muy conservadora, muy tradicional, y muy esto es así, punto, y no hay otra opción, ¿no? Entonces, a raíz de una separación, a raíz de separarme de mi pareja, y después de 15 años de estar trabajando frente a un espejo, porque tuve una iluminación. De repente me miro en el espejo y me di cuenta
y que después de 15 años estar frente a un espejo yo no me podía reconocer a mí misma. Bueno, y cuál es el maestro y cuál es mi raíz, ¿no? Es como había un gran vacío en eso, ¿no? Y en México eso es muy vivido en el sentido de que los chamanes vienen de otros chamanes o de un abuelo, es decir, vienen del linaje, como se dice, ¿no? Entonces yo no venía de ningún linaje, ¿no? Y sí pude descubrir que mi abuelo, el padre de mi madre, tenía un don que siempre negó, siempre escondió, siempre ocultó, que si yo ahora, alguien de mi familia me ve, dirá, ¿qué está diciendo, no? Y sé que es así, ¿no? Porque él nunca se atrevió a desarrollarlo, porque era algo que le asustaba muchísimo. Entonces pude entender muchas de las cosas que me pasaban y que me venían del abuelo de mi madre. Además yo lo adoraba, el abuelo de mi madre, teníamos una relación muy especial, ¿no? Muy especial, era el único hombre que conseguía que yo me relajara cuando me hablaba, ¿no? ¿Qué hay con los abuelos? ¿Qué algo especial hay con los abuelos que se está perdiendo cada vez más? La sabiduría, el ancestro, la herencia. Yo creo que en nuestra sociedad, sobre todo acá, de allí también, más sutil, pero también, ¿no? Nos hemos puesto muy el objetivo de dejar herencias económicas a los hijos, herencias de tienen que ser los más mejores, por lo tanto, mejor universidad, que sea médico, que sea esto, que sea lo otro. Y yo creo que nuestros antepasados se olvidaron de dejarnos la herencia ancestral de sabiduría, de transmisión, ¿no? Eso que tenían antes los pueblos, ¿no? Sí. A nivel... Yo creo que tiene que ver con la artesanía, ¿eh? Es decir, el abuelo de ahora, claro, ¿qué le transmite a su nieto? ¿No? Como que en algún momento eso se cortó. A mí me sorprende que los abuelos hoy en día no se ven como sabios, se ven como Canguros, enfermos, despojos, sí. algo gastado y viejo que ya no interesa. Y hubo un tiempo en el que era el sabio de la tribu, al que consultaban todo. También era un ser sano y conectado porque también comía, pensaba y sentía de otra forma, no perdía su conexión. Y eso quizá en México todavía en las zonas más... se ha perdido mucho. Se ha perdido también, se ha perdido ¿verdad? mucho. Es decir, el chamán que es chamán, hay muchos, pero que realmente está conectado con eso, no es tan fácil encontrarlo, y yo creo que eso es algo que como que llega por transmisión. Está más escondido. Está mucho más escondido, y también hay una estructura familiar muy pesante, con mucho apego, con mucha dependencia, ¿no? Es decir, antes, los abuelos, mucho antes, cuando sentían que llegaba su momento de morir, sencillamente se retiraban a su lugar sagrado o al lugar que habían escogido y se dejaban morir con dignidad. Eso ya no es así. Aprovechando que estoy entre tanta brujita, ¿qué piensas tú del papel de la mujer ahora mismo? Lo que he dicho... Muy difícil, soy severa en eso también, ¿eh? Mujer. A ver, yo tengo la teoría de que la mujer es la que tiene el mango para cambiar muchas cosas, porque la mujer es la que cría a los hijos, la mujer es la que permite, desde el origen de la vida, la víctima del machismo no es la mujer, es el hombre y la mujer. Y no es culpa del hombre, es del sistema que formamos hombre-mujer. Las mujeres educan a los hijos también. Las mujeres pueden cambiar a sus hijos, a sus maridos, pueden programar de otra manera. Es decir, es tomar conciencia. Yo veo cuando hay un grupo de mujeres, evidentemente no como vosotras, que sois otra cosa, pero es verdad que muchas veces hay tendencia a que se va una mujer al baño y no quiere irse sola porque sabe que se va a ir a la destripada. Entonces, digamos que la principal enemiga de la mujer muchas veces ha sido la propia mujer. La envidia, el compararse. Cuando la mujer toma su poder y ya no tiene envidia de otra mujer, sino que siente, supongo que como el hombre, ¿no? Todos están en su centro, todo es más sencillo. Entonces yo creo que la mujer, tengo la teoría que si la mujer se resitúa, el hombre automáticamente se resituará. Porque siento que el hombre es un apoyo, un sostén de lo que la mujer es. Yo creo que la tierra es femenina, es la vida, y el sol es lo masculino. El sol está siempre ahí expulsando energía, y es la tierra la que tiene que decidir cómo toma esa energía, la regula y qué construye. Y en todo caso el sol la puede apoyar o ayudar, pero el sol solo genera. Es la tierra la que decide cómo recrea la vida, cómo manifiesta la vida, y la que puede marcar al sol lo que necesita. La guerra de sexos es absurda, ¿no? Ya, está siendo muy absurda, Claro. muy absurda, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ponerlo simple, ¿no? El arquetipo, detrás de todo hombre
Ajá. ¿Hay una gran mujer? No. Hay una mamá. ¿Hay una mamá? Hay una madre. Ah, cachis la mar. Eso Claro. es terrible. ¿Una gran mujer? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Entonces... Bueno, una claro, maestra maravillosa a ver, para enfrentarte a un ¿de cuánto montón de tiempo cosas. estamos hablando? Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos bajo el patriarcado? ¿De cuántos años estamos hablando? Bueno, Eso muchos, no son- muchos, ¿ok? sí. Entonces, hombres y mujeres, niños y niñas, Aceptaron el ya todos, patriarcado. ya estamos en el patriarcado. Sí, sí, sí. ¿Patriarcado qué es? Es que dirigimos la energía de arriba a abajo, piramidal. La mujer tiene la capacidad de mover el poder o la energía de forma circular, es decir, de igual a igual. Entonces, ¿dónde está el conflicto? En la división. Claro. En la división. Luego hay otra cosa que es Atención que el diablo hombre- viene de diablo, que es dividir, ¿eh? dividir, exacto, ¿no? Entonces, el hombre y la mujer tienen diferencias de forma natural, ¿ok? Y la mujer tiene la capacidad de crear vida, de dar vida y también de quitarla. Según cómo use ese poder, va a crear vida o va a generar muerte. Estoy hablando muy desde lo arquetípico, ¿no? Y desde la realidad, ¿no? Ella también tira el tarot y muy bien. No. O sea, claro, vamos a ir diciendo cosas para que se sepa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si ya nos agarramos desde donde venimos, ¿qué es lo que a mí mi mamá me enseñó? ¿Qué es lo que a ti tu mamá te enseñó? Imitas, Entonces, reaccionas. imitamos un patrón que ya viene muy aprendido bajo un patriarcado. Entonces, a mí mi mamá me enseñó que como mujer tenía que hacer o no hacer determinadas cosas y que mis hermanos estaban excluidos de eso. Para ellos era diferente. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Los pleitos, las discusiones de por qué yo tengo que quitar la mesa y mi hermano no. Ahí se empiezan a generar conflictos de competencia, de poder, que es muy simple, ¿no? Porque yo sí, tú no, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a un momento en que tanto hombres como mujeres es ya basta. Es decir, las mujeres tenemos una herida muy grande causada por los hombres y eso también a nivel histórico es real y ya llegó el momento de que ya soltemos esa herida para que podamos crear otra cosa, ¿no? Que no sea desde ahí. Y sí que es cierto, y esto es Hellinger, esto yo lo escuché en Constelaciones, ¿no? Como que sí que la mujer tiene una capacidad, o nos hemos de ocupar, y eso no es un poder, de acompañar al hombre para elevarlo. Algo sí quería decir. Soy muy consciente de que esa capacidad está en la mujer y el hombre eso no sé si lo va a saber hacer. A ver, el hombre, tú de que está en una crisis bastante importante, yo percibo la energía masculina muchísimo más flexibilizada. Sí, claro, no te queda otra. Sí, sí. Bueno, pero tú lo dices con mucha resignación. No, no le quiero decir, me gustaría que no fuera porque no le queda otra, sino más porque toma conciencia de la energía masculina. Pero a veces, Víctor, para poder tomar conciencia no tienes que llegar a un punto Que no en te que quede no te otra. quede otra. Sí, sí, no estoy de acuerdo. No lo Además ahora cambias. lo dices y hay muchísimos hombres en el Entonces tema como que conciencia. la Sí, tierra está empezando a ser fértil. sí. Entonces ahí es muy importante el lugar que ocupa la mujer. Y yo veo mujeres, ¡guau!, que dices, sí, el hombre esto, el hombre lo otro, el hombre por aquí, el hombre por allá. Y yo veo a la mujer y digo, ¿y vos? Manipulando. Y aún se sigue manipulando de, bueno, cuando estemos en la cama, ahí voy a resolver lo que yo tenga que resolver y voy a conseguir sacarle todo lo que pueda sacarle. Bueno, yo no estoy, sigo estando con este hombre, y esto lo escucho, porque si dejo de estar con este hombre, mi estatus social y económico se va a la chingada. Sí, sí, es un trabajo de todos. Está claro. ¿Ok? O los roles, los personajes están tomados como el único destino, ¿no? Ah, no, yo me caso, y como me caso, ahora ya el hombre me va a proveer y yo me quedo en casa. Y esa es la obligación del hombre. Entonces, claro, hay estructuras, muchas estructuras todavía en la mujer que están muy sólidas, muy enraigadas, muy fuertes, ¿no? Y no veo tanta disposición de enfrentar, sino todavía sigue habiendo se da mucho el rol de victimismo. Porque claro, mientras yo soy víctima, no me tengo que hacer cargo de mí misma, ni tengo que levantarme por la mañana y decir, bueno, a ver, ¿cómo me voy a ganar el pan? Porque es así, de simple, ¿no? ¿Cómo me voy a ganar el pan? ¿En qué me voy a ocupar? ¿Qué es lo que a mí me aporta felicidad? ¿Qué tiene que ver con mi deseo, con mi creatividad? Que eso es lo que me va
a acompañar a que yo pueda descubrir cuál es mi poder como mujer, ¿no? Y poder encontrar cuál es mi lugar, ¿no? Y hacer ese paso implica renuncia, implica riesgos, implica confrontación y sobre todo implica rompimientos que duelen en el alma, no solo en el corazón. Tienes que romper con lo que más amas. Y lo que más amas, en principio, es tu familia. Es claro, cuando llegas a un momento en que para que tú puedas ser, es necesario romper con todo eso y que a pesar de todo eso, sea quien sea, tú vas a seguir caminando, bueno, pues tenemos que romper, lo digo porque soy muy bestia y yo rompí con mi familia de una forma muy animal, sí. Pero romper, cuando hablas de confrontar o de romper, te refieres siempre evidentemente a las cadenas que uno mismo arrastra y que exterioriza afuera. No quiere decir que ahora tengamos que agarrar a nuestro padre y sacudirle con un palo en la cabeza. Se refiere, ¿no? Cada uno a su manera tiene que enfrentar lo que le está atando y encontrar la vía por la cual superar eso. Si es irse de casa, si es hablar con los padres, hablar de una manera o de otra, y si es pues no volver nunca más, cada uno escoge y siente cómo. Y luego hay un momento, supongo que hay que hacer las paces con eso, ¿no? Que se ha confrontado. Evidentemente, pero para hacer ese primer paso no lo puedes hacer desde lo amoroso, porque si no, no te puedes ir. Has de romperlo todo y después ya con el tiempo es cuando... Tiene que haber una confrontación, y una confrontación es que si para ti papá y mamá, que son los que te han enseñado lo que se considera que es lo que tiene que ser, llega un momento en que tú dices no, yo esto no lo quiero para mí, ¿qué nos pasa a los padres? A mí como mamá, ¿no? Nos cuesta mucho soltar a los hijos. Entonces el hijo necesita poder irse y los papás necesitamos empujarles para que se vayan, porque si no ya vamos viendo cómo estamos funcionando, ¿no? Entonces claro, es muy doloroso que en el momento en que tú te pones frente a eso y la respuesta evidentemente no es la esperada, sino que a veces puede ser un exilio, ¿okay? Y que sobreponerte a eso, pues hay que tener valor. Y el valor no significa ausencia de miedo, ¿eh? No. Hay que ser conscientes, volvemos a la conciencia, ¿no? Para poder caminar por el camino de la independencia, yo tener el valor de poder reconocer lo dependiente que soy. No hay de otra. Y ahí empezamos a caminar, ¿no? Y luego otra cosa también, ¿no? Cuando tú empiezas a caminar en este territorio, como escuché, no me acuerdo dónde, si quieres que Dios se ría muchísimo, cuéntale tus planes. Todos los planes desaparecen. Y quizás yo me imagino que voy a mi papá para hablarle de cómo me siento y tal, y mi papá me devuelve algo que me destroza, ¿no? Y que evidentemente llegará un momento en que si yo quiero tomar la vida, voy a encontrar el camino para reconciliarme con ellos, estén o no estén, porque todo es un proceso desde dentro, ¿no? Pero claro, hay que hacer todo un proceso ¿cómo lo diría? De análisis, ¿no? Primero, de análisis, de conciencia, de poder entender el origen, de poder entender pues, el por qué él o ella actúa de determinada manera, porque si no voy a repetir el mismo patrón de una forma bien distinta. Pero una vez lo has visto, ya. Es importante hacer las paces con todos, ¿no? De una forma u otra. Exacto, una vez tú has visto y ya has elegido, has tomado tu camino, también es muy simple. Se apagó el volcán. Si yo no tomo a mi mamá y no tomo a mi papá, no voy a tomar la vida. Imagínate lo que me juego, ¿no? Entonces, sea directamente con ellos. Me hablabas de reconocerlos, ¿no? Exacto, reconocerlos. Es decir, yo ahora puedo ver a mis padres y me inclino porque para mí fueron mis primeros guías. Así que a veces, como me sale mi humanidad, digo, el precio ha sido alto y la enseñanza al mismo nivel. Entonces yo ahora puedo verlos, me inclino, los honro como padres y siento que he podido adquirir sus virtudes que para ellos fueron neurosis y yo las he podido transformar en algo que para mí es una gran virtud. Poniendo límites, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿No? Y luego para mí lo que ha sido muy importante y el motor de todo, para mí mi inspiración, es decir, mi inspiración de amor es mi hija, es Carolina, no hay otra, ¿no? Primero de una forma dependiente y apegada y neurótica y hice lo que pude y como supe, no supe hacerlo de otra forma, ¿no?
Y hubo un momento en que sí que yo tomé decisiones difíciles y con plena conciencia, plenamente lúcida, sabiendo lo que estaba haciendo, porque sabía lo que eso representaba para mí y para ella. Y realmente estaba cortando con unas cadenas que si algo le da tranquilidad a mi corazón es saber que ella no va a tener que llevar. Lo entienda o no, porque todos necesitamos nuestro propio proceso. Bueno, nadie lo sabe aquí ahora, pero tú no estás viviendo con tu hija. No, yo no estoy viviendo en con México, mi hija. no os veis demasiado, etcétera. Pero tú fuiste consciente, y para una madre es duro eso, que era más importante seguir lo que sentías en tu corazón, y sabías que eso iba a perjudicar quizá vuestra relación física, pero no energética. Tú sabías que si seguías lo que tú sentías, algún día ella iba a recibir, por lo menos la ibas a liberar de unas cadenas que ya no le ibas a pasar a ella. Después ella escogía. Exacto, ¿no? Eso es valiente, eso es duro. Y también decir que no es que fuera que no era lo más importante, es que ese fue otro de mis despertares. Yo hubo un momento en que sentí que tenía que irme del lugar en el que estaba si quería seguir creciendo. Y eso implicaba tomar una decisión, implicaba pues un gran cambio en mi vida y en la vida de mi hija, por supuesto, ¿no? Yo no tomé esa decisión porque eso fuera lo más importante para mí. Es que eso era la única cosa que yo podía hacer si de verdad quería tomar la vida. De lo contrario, no le podía aportar absolutamente nada. Es que es importante esto, es importante porque muchas veces confundimos el amor con consentir, con aguantar situaciones, y que el padre, una madre sepan soltar, que unos hijos sepan tomar su poder. Todo eso que no se entiende, o sea, una madre que deja a su hijo es una mala madre, no. Una madre que hace su camino y en consecuencia tiene que dejar a su hijo es una madre valiente. O sea, el problema es que tenemos muchas veces girado mira qué mala madre lo que hace, mira qué buen padre. Bueno, ahí yo creo que en el núcleo familiar ahí precisamente está la primera gran barrera. Está todo ahí, claro. De verdad, es como... Que las constelaciones van de eso siempre, todo, de la familia. Cuando, por ejemplo, a mí me viene una persona y bueno, es que tengo tantas cosas por resolver, y cómo, y le digo, no, a lo simple, ¿no? El núcleo, es como, una vez tú desvelas cómo aprendiste a vincularte, y eso se dio en tu núcleo de origen, ya está todo ahí. Todo lo demás es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, claro, hemos estado viviendo el arquetipo de amor de los enamorados, el amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Es lo que a ti te falta, te lo completo yo. Eso a nivel de parejas. A nivel de papás, es lo que tú digas es la verdad y te obedezco hasta el final. A nivel de ser mamá o papá es yo sacrifico mi vida para que a ti no te falte nada de lo que a mí me faltó. Con lo cual, ¿Te imaginas los apegos, claro, los enganches, los cordones? Entonces, claro, cuando yo una de las cosas que siento es que nací fuera de mi tiempo. ¿No? Sí, es así, ¿no? Y bueno, por alguna cosa fue, ¿no? Así lo elegí. Entonces, claro, empezar a cambiar eso dentro de la sociedad en la que aún estamos viviendo, porque aún estamos viviendo. ¿Cuál es la respuesta? No hace falta ni nombrarla, porque no hay que llamar a esa energía, ¿no? Entonces, yo siento que ahí es donde está el valor de lo que tiene valor, ¿no? Que ya no es ausencia de miedo, no, es la joya, ¿no? El poder, me viene ahora, lo voy a decir ahora, ¿no? Yo siento que para mí sí que es importante poder llegar a al momento en que tenga que hacer mi traspaso, mi transmutación final, el sentir que mi vida ha tenido un sentido. Y que eso es lo que yo le dejo a mi hija, la primera, como herencia, y a todos los que hayan querido acompañarme. También conozco el caso de una persona que la madre tuvo que seguir su camino, eso significaba dejar a su hijo en el camino. Evidentemente lo dejó como pudo, bien situado y tal, porque sentía que era su camino. Y fue muy valiente porque realmente lo pasó mal muchos años. Y justamente este niño, que es uno de mis mejores amigos ahora, bueno, pues él despertó a la conciencia, empezó a trabajar su espiritualidad, su conexión consigo mismo, y lo primero que hizo fue buscar a su madre, porque era la persona que le había marcado ese camino.
Igual si no tiene ese referente no lo hubiera hecho. ¿Quién sabe? Nunca sabemos por qué pasan las cosas. El caso es que ahora son unos grandes amigos. Y tienen una relación, y me ha dicho muchas veces, yo creo que esta relación no la podría haber tenido si se hubiera quedado. Porque, bueno, nos hubiéramos llevado mal. Porque son unos caracteres que ahora sí funcionan, pero entonces no se hubieran. Y uno al final, aunque no se diera eso, uno al final sí, con este ejemplo se da cuenta que todo, cuando uno hace lo que tiene que hacer, acaba colocándose en su sitio. Y lo que decías tú, el que tú hagas lo que sientes desde dentro, desde el corazón, está rompiendo cadenas para los que vienen detrás. Que los que vienen detrás lo vean o no es su problema, pero eso es valiente. Y creo que una de las grandes trabas, y además en España que somos tan de familia, está precisamente, lo que yo he vivido en Alemania es lo contrario. Las familias se denuncian, cuando tienen niños de 15 años denunciando a sus padres. O sea, es todo lo contrario, es el otro extremo. Y aquí es, pues eso, hay tanto amor que al final hay un consentimiento absoluto, hay una confusión energética y entonces hay unos destrozos internos bárbaros por la emoción. Y bueno, yo me incluyo, y eso que mis padres no son excesivamente emocionales, y lo bonito es poder sanar eso con el tiempo y darle la vuelta, pero evidentemente ha ido unas luchas fuertes porque uno se tiene que liberar. Yo creo que todos estamos un poco atrapados ahí, o hemos estado atrapados ahí, ¿no? O seguimos estando un poco atrapados. Y es una de las asignaturas, mucha gente, está muy bien que la gente salga a la calle, se manifieste, es genial, pero el trabajo verdadero está dentro, y cuando digo dentro, o decimos dentro, es en esto, en el día a día, en afrontarse, y eso no es cómodo muchas veces. No, porque estar consciente es cansado muchas veces. ¿Verdad que es cansado? Muy. Y claro, cuando te Qué cara de dibujitos cansados ahora mismo. Y cuando despiertas a eso, te puedes tomar tus momentos de relax y sabes que es para descansar un rato y volver, ¿no? Porque es un asunto es una elección en cada momento. Según lo que yo elija, según la actitud con que yo me ponga frente a lo que sea, eso es lo que voy a tener como respuesta. Y por eso diría que el proceso tiene cosas como que son bastante fáciles, ¿no? Si según la respuesta que yo tengo, a mí me ayuda mucho a ver qué es lo que yo estoy generando, ¿no? Entonces, y esa pregunta no la hacemos mucho, ¿no? Decir, bueno, siempre tendemos a culpabilizar todo lo de fuera, ¿no? Y ahí no hay paz interior, es decir, claro. Ahí no se puede, es como, primero que no somos quienes para perdonar a nadie, ¿no? Y segundo que qué difícil encontrar el perdón con uno mismo si siempre estamos proyectando fuera que son los demás, ¿no? Entonces, cuando uno empieza, que para mí esto es lo más rico que estoy viviendo ahora, que es la fluidez o la simpleza con que puedo vivirme mi día a día estando presente en todo eso, ¿no? Sin esfuerzo, ¿no? Es decir, me doy cuenta, ¿no? Cuando cualquier cosa, a ver, ¿qué energía estoy generando? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y ya no es ese echar, entonces, ahora sí que empieza esa fase de todo es fácil. Ahora, el complejo de culpa es lo que más marcado está, ¿verdad? Ya nacemos con eso, imagínate. Claro, porque el tema no está en hacer algo o no hacer algo, es la culpa que uno siente cuando actúa, como cargándose cosas que no son de uno. A ver, hago daño a mi madre, hago daño a mi abuelo, hago daño a mi tío. Ponte lo fácil, ¿no? Es decir, es una culpa o una vergüenza, porque la vergüenza no deja de ser culpa, cuando uno tiene vergüenza de ser, ¿no? Es una culpa por ser de otra forma en que no se te enseñó, o se te educó, o se comportan los demás. Es decir, entonces, si estamos hablando de un sistema que circula así, y tú de repente dices, pues no, y empiezas a hacer así, ¿qué es lo que suele pasar? Todos miramos, ¿y este qué está haciendo? Se mueven estructuras y cosas y eso. Exacto. Esto te lo pongo como ejemplo para que se pueda ver con claridad, ¿no? Entonces, claro, si simplemente este movimiento ya te genera vergüenza, que es culpa, imagínate cuando estamos hablando de desvelar tu vínculo con tu familia de origen. Que en el 95% de muchas de las situaciones tú vas a tener que decidir, pues resulta ser que esto no para mí. Y no está bien, no es que sea bueno o malo, es que esto no para mí, ¿no? Entonces, y ya desde que nacemos, ¿no? En la familia, en la escuela, fíjate, la religión, es decir, hablamos de política, yo no entiendo nada de política, todo el que me dicen que hago mucha política, ¿no? Y he sido muy religiosa
que es muy distinto a tener fe. Entonces yo lo que veo es que las creencias, para no apuntar a ningún territorio, ser más ecuánime, son las generadoras de esas grandes cantidades de culpa que todos los seres humanos vamos cargando. Claro, una creencia te condiciona a una forma, a un estilo de vida. Una cultura no es más que una acumulación de creencias, porque somos 30 en una comunidad y 25 han decidido de que eso es así. Y ahí tienes una cultura, ¿no? Claro, yo veo todo lo que eso pesa, ¿no?, en nuestras espaldas. Pues claro, cuando empiezas cualquier proceso, el que sea, que te va a empezar a confrontar con tus creencias, vas a entrar en la culpa como la manera de justificar el no puedo hacerlo, y así no tengo que asumirme responsablemente. O vas a enfrentarlas y vas a enfrentarte a ti mismo, y la vez que estás enfrentando a ti mismo, teniendo otra vez el valor, ¿no?, de decir, no. Es como, culparse es victimizarse. Responsabilizarse es asumir tu lugar, el que sea. Y entender que si tú no ocupas tu lugar, nadie lo va a poder hacer por ti, y que por lo tanto esa pieza que tú eres para que todo el engranaje funcione, no va a poder funcionar. Entonces ahí ya estás comprendiendo, por un lado, lo pequeñitos que somos, y por otro lado, lo importante que es que ocupemos nuestro lugar para algo más grande, que va más allá de nosotros mismos. ¿Y dónde entra en todo eso que sientes ahora la creatividad? ¿Qué espacio ocupa? Todo. Es como, qué aburrimiento. Sí, para mí es como, yo era una persona, y así que pongo persona, me aburría muchísimo, me cansaba mucho de todo rápido, no conseguía llevar a cabo, cerrar, ¿no? Es como Ahora siento que vivo y creo mientras vivo, y vivo creando. Pues si no, me aburro mucho, y el aburrimiento no lo sostengo. ¿No? Entonces me levanto por la mañana y creo la actitud con la que yo quiero estar. Y si me despierto de mal humor, ok, y creo la actitud con la que quiero estar. Y cuando me pongo a hacer mi tarea o mi trabajo, yo sé que puedo tener 4 o 5 personas, las que sea, pero no sé más, y no me dispongo ni planifico nada. Es como me permito estar en vacío para poder crear en cada momento lo que tenga que ser, que ya es, que además ya es, ¿no? Y interferir lo menos posible. ¿Tienes una web donde alguien te pueda encontrar? No. ¿Un email? Un email sí. ¿Un email tienes? Un email sí. ¿Lo podemos dar por si alguien quiere contactar contigo para hacer una constelación? Estoy en Comitán de Domínguez, en Chiapas. Sí. En la quinta calle suroriente número 9. Y el email es mari_en_medio arenas@hotmail.com. Bueno, supongo que ahora aparecerá el rótulo en el vídeo. ¿Puedes repetir la dirección exacta? Sí, quinta calle suroriente número 9, en el barrio de San José, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Y el email es mari_en_medio arenas@hotmail.com. Chiapas, tela, ¿eh? Chiapas. Un lugar con movida, ¿eh? Con mucha fuerza. Sí. Es lo que te decía en algún momento, ¿no? Como que allí o aprendes a vivir o te mueres. No hay medios para Pues Mari, muchas gracias por tus palabras. Espero que sirvan a mucha gente, por lo menos que estén en situaciones, por lo menos a todas las peluqueras, les va a dar que pensar, estoy seguro. Desde luego. Hombre, sí, porque hay veces que mucha gente dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy peluquera o camarera, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú no tienes derecho a crecer y a experimentar y a llegar a ser alguien o algo más allá de lo que ha marcado una profesión, que hoy intentas saber por qué. Para terminar, ¿quieres decir algo sobre tus pinturas? Sí que es un tema muy tuyo, muy personal, que mimas mucho. No, a ver, es lo que más me gusta hacer. Tú canalizas pintando. Exacto. Y eso me interesa como pintor, como artista. Lo que más me gusta hacer. Me encantaría que algún día me encantaría, y de hecho de alguna manera me estoy proyectando en solo dedicarme a eso,
porque es mi pasión desde niña. Yo creo que la pintura fue lo que me mantuvo despierta sin saber que yo estaba despierta, ¿no? Entonces, con el tiempo, es decir, con todo mi proceso, todo ese mundo se volvió a abrir, y de hecho yo empecé mi tesis pintando, y qué rico todo lo que salió. Y es mi forma de meditar, es mi forma de canalizar, es mi forma de expresar, de poder estar limpia también conmigo misma, ¿no? Aparte que es un disfrute, ¿no? Los demonios, y los miras cada día para recordar lo que estaba dentro, sabiendo que ya no está dentro de ti. Ajá. O salen también las maravillas que... Salen los demonios y salen las maravillas, incluso el demonio es una maravilla. Porque hay una parte de lo que hago en pintura, que es lo que me aporta mucha satisfacción, es que yo estoy haciendo un mural o estoy haciendo una pintura y me viene para quien es. Yo la regalo, ¿no? Como es para esta persona, y hago cosas que también me van diciendo qué sentido tiene eso para esa persona, ¿no? Entonces, y pueden haber demonios, hay demonios y hay ángeles, claro que sí, y hay otras que es como, wow, ¿no? Sabes que hay muchísima gente, muchísima, y bueno, yo normalmente promuevo el usar el arte como forma de meditación natural, la creatividad, conectarse a lo que a uno le guste hacer, y me ha escrito un montón de gente diciendo, yo pensaba que no era artista, y como tú lo decías, me puse a pintar o a probar algo, y yo no sé si le gustan a los demás, pero me siento tan bien experimentando por ahí. Nunca se me ocurrió atreverme, porque me dijeron que como yo era economista, eso ya no era para mí. Y esa es otra de las historias, ¿no? Para mí la puerta de sanación ha sido el arte y la naturaleza. Ha sido mi puerta de sanación. Y la pintura, o en su época que también escribía poesías, ha permanecido desde que tengo conciencia. Y eso es lo que me da certeza también, ¿no? En estos momentos, ¿no? Que además con los niños trabajo desde ahí, ¿no? Desde la pintura. No, es mi forma, ¿no? De llegar a ellos y de que ellos se encuentren consigo mismos, ¿no? De conseguir que estén quietos, pero no quietos porque se tengan que estar quietos, no, sino de verlos como en ese espacio y en ese tiempo se sienten tranquilos, ¿no? Luego ellos platican de lo que perciben, de, pues esto, o de repente te cuentan un sueño después de una pintura. Es decir, encuentran un estado de paz, exacto, desde el cual se expresan y se comunican. Entonces, y además que estoy experimentando lo sanador que es. Tengo un caso de un chaval de 11 años, que además mi diagnóstico hipotético va a necesitar terapia toda la vida, y ha hecho un cambio en 3 meses, tiene un gran arte con la pintura y estoy acompañándole a potenciarlo en eso, que se dedique a eso, que no importa si sabe leer más o menos, pero para él es eso, y pasó de estar así, es que va con la cabeza levantada, se está poniendo guapísimo, empezó a contarme cosas que yo creo que de otra manera no hubiera sido posible. Entonces, sí, hay que devolver el arte a su lugar sagrado, esa es una de mis misiones. Exacto. El arte es la vida, la creatividad. Y tu vida tú la puedes crear. Y todos tenemos ese don. Y todos, por igual, tenemos ese don. Me parece una forma bellísima de terminar, estoy casi a punto de llorar, como un hombre sensible, y me llega mucho todo eso que has dicho, esto último, porque a mí también tuve una historia con todo esto del arte, hasta que entonces me parece muy bello. Para terminar, te agradezco mucho esta charla, te agradezco a las brujitas la acompañantes, aquí en la parte donde nadie sabe quiénes son, dónde están, ¿no? Pero están. ¿Podéis decir algo para que se oigan las voces? Hola, hola. No tenéis ganas. Bueno, ahora os toca. Ahora... Manuria, ya salí. Bueno, en fin, que muchas gracias a todos, a todas. Bueno. Y bueno, es tequila, ¿verdad? ¿Vos queréis un poco de tequila? Yo no, gracias. Bueno, pues... Yo tengo que quedar bien. Y ya me bebí una copita de Lambrusco. Como yo no tengo que quedar bien. Exacto. Saludcita. Que aproveche. Tequila recién traído. Muchas gracias, Víctor. A ti, a ti, ha sido un placer. Gracias. Y gracias a todos. Vale. Pues venga, vamos a... Ya puedes apagarlo. Estoy sufriendo por el audio.
Bueno, yo creo que tiene muy buen audio. ¿verdad? Sí, no. Pero Por lo que se oye pasaban así tantos desde aquí. coches y el Ya. ruido y tal, tengo un Pero poco de miedo. bueno.